En el noroccidente de Bogotá se encuentra el humedal Juan Amarillo, uno de los remanentes de las amplias lagunas y áreas de inundación en la sabana de Bogotá. Es un ecosistema de gran importancia cultural e histórica. Para los muiscas era un lugar sagrado que denominaban Tibabuyes. Desde la colonia, la laguna estaba rodeada por haciendas y fincas de descanso dedicadas a la ganadería. A principios del siglo XX, los terrenos aledaños a la laguna se destinaron al cultivo de papa, maíz y hortalizas, por lo que los habitantes de sus inmediaciones eran campesinos. El agua proveniente de la misma se utilizaba en mayor medida para el riego de cultivos, el ganado y uso doméstico. En el año 1969 fue realizado un desvío del cauce del río Juan Amarillo a causa de la construcción de un jarillón, lo que trajo varios problemas al ecosistema, entre ellos la disminución del volumen del agua. Esto trajo repercusiones más graves, como la disminución de vegetación y de especies de fauna y flora nativas, generación de sedimentación, así como la invasión del espacio del mismo. Esta invasión del espacio se vio reflejada en construcciones ilegales para vivienda o zonas de pastoreo, lo que poco a poco generó que se perdieran más zonas del humedal, así como el papel ecológico que cumplía la zona. Conforme fueron creciendo las edificaciones y viviendas alrededor, al no contar con un sistema de alcantarillado, muchos de estos desechos acabaron en el humedal, generando aún más sedimentación y daño al ecosistema. En el año 2000 se inició un proceso de recuperación del humedal, donde se recuperó parte del terreno, así como la reconstrucción del espejo de agua. Este proceso también tuvo algunas desventajas, como lo fue el ecocidio cometido al recuperar el espejo de agua, ya que mucho del terreno o fango retirado de la zona poseía características ambientales de gran valor, así como la variedad de plantas y especies que fueron eliminadas al construir esta zona. Se debe tener en cuenta que esta zona fue llenada con agua potable, debido a que las entradas de agua natural fueron tapadas y selladas con materiales aislantes, y también debido a que se detuvo la perforación ilegal de un acuífero que se encontraba debajo de la zona. Todo esto fue parte del Plan Maestro Santa Fe I, ejecutado durante la alcaldía de Enrique Peñalosa hasta el año 2002. En el año 2019, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, varios problemas salieron a la luz, y gracias a la gran participación de defensores ambientales y los contrastes con la ciudadanía, se logró exponer la crisis que rodea este importante sector ambiental, debido a la suspensión de obras como lo fueron la construcción de un parque dentro del humedal y un futuro puente para biciusuarios, además de la constante preocupación de los habitantes por tener un parque en el sector y conseguir un ambiente seguro y amigable, debido a algunos habitantes de calle que generan sus cambuches en la zona. Es así como el propósito del video es evidenciar las perspectivas que tienen los diferentes ciudadanos sobre el desarrollo integral y sostenible en el humedal Juan Amarillo, a nivel ambiental, histórico y político. Se abordan diferentes puntos de vista de ambientalistas, indígenas, jóvenes y adultos que han vivido gran parte de su vida en el sector. En este momento la problemática que tenemos acá es con una visión diferencial que podemos tener nosotros como nativos muiscas del territorio y con las visiones administrativas que tiene la Bogotá o la administración de Bogotá. Pero también hay otras problemáticas como la falta de pedagogía sobre enseñar biológicamente en qué es un humedal en la sabana de Bogotá. Y dado que no se conoce mucho, siempre se ve como la zona de pantano, la zona de desecho o la zona de aprovechamiento para expansión urbana. Entonces, dependiendo de quién esté en el manejo de qué, se ejerce presión sobre los humedales generalmente para desarrollos urbanos más que la visión que pudiera tener de beneficio ecosistémico para toda la ciudadanía y para todas las especies en las que convivimos sobre el territorio de la sabana de Bogotá. Nos encontramos en un grave problema. Primero porque en los humedales no debe haber cemento. Lo dice muy explícitamente la política distrital de humedales. El cemento chupa el agua, deseca todo lo que encuentra a su paso. Sí, para eso fue diseñado el concreto. Entonces a lo que nos estamos enfrentando acá, más o menos para que se lleven una visualización del problema, es que nos encontramos en términos técnicos lo que se conoce como daños irreversibles. Sigue vigente la política distrital de humedales que establece que el distrito no puede construir obras duras, no puede poner iluminación, no puede hacer endurecimientos en los humedales. Prohibido por el POT, por la política distrital de humedales, hacer obras duras.
Las fuentes hídricas son consideradas para acumulación de desechos y materia orgánica y el estiércol humano. Entonces, a lo largo de los siglos, las fuentes hídricas se fueron volviendo canales. Incluso hubo modificaciones hidráulicas que originaron que cuencas que estaban separadas se juntaran en una sola, que es lo que pasa acá con específicamente en este punto donde estamos, que corresponde a la subcuenca del Salitre, o lo que en mi lengua sería el río Neuque. Y está recogiendo flujos de agua desde el río Arzobispo, desde el canal de los Alcázares, desde el río Negro y juntado con el río Neuque, que sería ya en la entrada en esta parte entre Suba y Engativá. Y esta unión es lo que está trayendo toda la sedimentación que produce la ciudad desde la línea de cerros hasta venir acumulándose en los humedales. En algún momento para la política distrital de humedales y en el diagnóstico que está plasmado ahí, en la parte de arriba de este humedal hicieron unas trampas para medir la cantidad de sedimentos que estaba llegando por el río. Y hicieron otra trampa en la salida del humedal para medir cuánto estaba llegando y cuánto salía. Sí encontraron una diferencia dentro de lo que está entrando en mucha mayor cantidad que viene de la ciudad, y esto se está quedando acumulado dentro de los humedales. Y es lo que está generando los procesos de sedimentación, y ese exceso de sedimentación procede a usarse como procesos de terrificación, quitándole espacio al área de humedal para generar zonas de planicie generalmente más vistas para desarrollos urbanos. El señor Diego Herrera, que es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Corinto, y el otro presidente de la Junta de Acción Comunal de San Cayetano, ellos pelean que acá es espacio público. Dice la misma normatividad que 30 metros después del espejo de agua es la ronda hidráulica y después 20 metros hacia adelante es la zampa. Entonces, ¿por qué cambiaron el uso de los suelos y le metieron en la mitad de la zampa espacio público? Eso es totalmente ilegal y nosotros lo sabemos. Eso lo hizo la empresa de acueducto arbitrariamente por medio de una resolución que se la firmó el señor Peñalosa en 2017. ¿Por qué no intervenir realmente en el humedal? ¿Por qué no invertir en las zonas verdes en lugar de ponerle zonas duras, invertir tanto dinero? Acá tenemos varias discusiones porque como en el POT vigente que hay es del 2004 y fue el que planificó el señor Peñalosa, ese señor le dio unas pinceladas a los cerros y a los humedales de parques ecológicos. Y lo único que debe haber acá es supuestamente recreación pasiva. Nosotros estamos peleando porque eso se salga ahorita en las discusiones del POT. Esto se ha declarado, son reservas naturales o reservas de patrimonio cultural y ancestral. Que esa gente está trabajando, necesitamos que acabe, termine la obra, a ver qué. Porque, por ejemplo, aquí han instalado atracciones, como las que hay en el Parque Salitre. Que si ellos querían favorecer la fauna que hay ahí, nadie la está dañando. Están haciendo como para la comunidad de que haya el parque, como habían dicho, como en el Parque Simón Bolívar. Que tenga uno su parquecito de los viejitos, de esto, para ir a esto, a recrearse y esto. Nadie va a dañar a los árboles que tumbaron, pusieron nuevos. Que vea, ahí yo veo unos frondosos, es mucho mejor. En general, se podría decir, la naturaleza está siendo destruida literalmente, o sea, destruida totalmente porque siempre hay, o sea, uno ve generalmente basura, escombros, y también influye mucho la parte como de la inseguridad. Hay gente que no viene a visitar esta parte por lo mismo, porque hay robos, hay gente vendiendo drogas, sí, o sea, hay mal aspectos muy negativos que por eso como que no. El otro alcalde, Enrique Peñalosa, sí, ese maestro estaba muy interesado en arreglar esto, sino que se le acabó el mandato y hasta ahí fue. Las obras de Enrique Peñalosa quedaron, bien veremos. Esperemos que la nueva alcaldesa termine las obras, quedó Enrique Peñalosa. Es un gastadero de plata que va a salir de nuestros bolsillos. Es de nuestros bolsillos para salir, y ya prácticamente no es, sino acabar de limpiar el pasto, acabar de arreglar porque ya limpiaron hasta todo esto alrededor y entregar la obra porque la acabaron de entregar en diciembre, pero por ello no la entregaron. Allá todo ese baldosí que hay ahí, todo ese ladrillo está parado. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron terminar. No es ese ladrillo y acabar de ir, porque el camino sale hasta el otro lado. Como decía la gente aquí, qué bonito que empecemos aquí,
y salimos abajo hasta la última y nos regresamos. Lamentablemente tendríamos que tener un gobierno totalmente ambientalista para que ayude y proteja las zonas verdes. De lo contrario, ahorita en este estado en el que estamos es más muy como hacia ellos, hacia el dinero y hacia nada más, porque en realidad ellos no se preocupan tanto como de las personas, como del pueblo como tal, sino es más hacia ellos y no les importa absolutamente nada. Como este desarrollo urbano que se dio en la UPZ 28 y 27, el Rincón y Tibabuyes, fue producto de la violencia en Colombia. Muchas de las migraciones fueron en los años 50, la plena época de la violencia, donde en las zonas de Boyacá, Santander principalmente, estaban pasando por unos genocidios terribles. La gente se desplazó hacia las zonas aledañas a Bogotá y llegaban pues sin sitios donde vivir. Entonces lo común fue que se fueron apropiando de zonas bordes del humedal, pero cada vez la presión se hizo más grande y se fue rellenando más. La persona que llegaba ya quería tener una parcela, entonces rellenaba una parte del humedal y generaba una planicie. Primero para producir alimento, pero después se volvió negocio venderlo para otro. Entonces hay todo un complejo territorial, de catastro, de legalización de tierras, que realmente son barrios completos que están usurpando áreas del humedal. Se pensó simplemente en vivir en esa época cuando llegaron, pero nunca se pensó en equipamientos comunales. Las primeras juntas comunales pensaron en la necesidad del agua. El agua ya aquí se había afectado, ya estaba muy dañada, efectivamente había que hacer obras de recuperación, pero no tal vez como se hicieron acá. Entonces, lo que sí carecen es de equipamientos, por ejemplo, en parques. Esas necesidades que tienen nuestros adultos mayores de las UPZ 27 y 28. Los niños también tienen derechos y también requerirían de esos parques. Y yo estoy de acuerdo en que existan esos parques, claro, pero esos parques no deben existir dentro de las zonas de protección actuales del humedal, que es lo último que se amojonó y se declaró como área para protección. Lo que han venido muy hábilmente deslegitimando en el discurso en las siguientes generaciones es nuestros representantes políticos, que le hacen ver que este es el área de recreación, cuando una compensación sería ahora que quieren hacer tantas vías, compran grandes extensiones de cuadras completas para un desarrollo vial, pero nunca se piensa en comprar una cuadra para hacer el parque que necesita el equipamiento comunal, que debería estar afuera del área del humedal, no compensarlos dentro del humedal, y menos cambiando el césped que ya se adaptó a este ecosistema como el quicuyo y cambiarlo por sintético. Entonces queremos que se paralicen esas obras y después vamos a retirar toda esa afectación que se hizo ahí. Están ya los sistemas de pacas para utilizar toda la materia orgánica que está llegando de la ciudad, para utilizarla en las pacas y renaturalizar la tierra o volverla nuevamente materia fértil, porque pues efectivamente ya pusieron unas capas de gravas, arcillas y otros tipos de suelos que son suelos muertos. Entonces necesitamos volver a recomponer. Y ahí lo que proponemos es que todos nosotros nos pongamos en la tarea de retirar eso que no debería estar ahí, para empezar las labores de siembra. Primero el bosque primario que genere una barrera dentro de la zona urbana con la zona de área de protección, y empezar a llamar a la academia, porque aquí vamos a necesitar mucha academia haciendo investigación para volver a implantar todo este tipo de juncales, eneales, la recuperación de la calidad del agua, la oxigenación, cómo vamos a oxigenar estas aguas, retirar la dureza que tienen estas aguas y todas las características físicas y químicas que nos pueden volver a dar vida en estas aguas, para hacer que lleguen nuevamente las especies propias de los humedales. Entonces va a ser un proceso a largo plazo que nos convoca a todos en la ciudad. Acabar el principal foco de corrupción de nuestro país, y son las juntas de acción comunal. A esto yo hago un pequeño llamado a todas las juventudes a que intentemos de tomarnos esos espacios, porque ese es el modus operandi de la institucionalidad. Yo propongo y motivo a generar el respeto por todos y por todo. Esta pequeña muestra de investigación de acción participativa nos da una visión del desarrollo urbano sostenible y el desarrollo humano. Sin lugar a duda, el desarrollo urbano en Bogotá está empeñado en la búsqueda del aprovechamiento del territorio
por encima de la protección del medio ambiente. Su esquema de ordenamiento territorial se basa en las políticas del gobierno nacional en lo relacionado a vivienda, agua potable, saneamiento básico y transporte, prestándole menos importancia al tema ambiental. Amartya Sen reflexionó sobre el desarrollo integral y el desarrollo sostenible en la medida que el ser humano no solo tiene la capacidad y potencialidad de satisfacer necesidades básicas, sino también de disponer de más oportunidades para desarrollar su libertad, su dignidad y su entorno. En este sentido, la persona tiene la capacidad para transformar su mundo de manera integral y responsable consigo mismo, con su entorno social y medioambiental. La dimensión humana del desarrollo debe tener como prioridad la relación recíproca y corresponsable del ser humano con su entorno, con la tierra y en general con la sustentabilidad de la vida. Ello implica construir cosmovisiones sinérgicas entre lo político, cultural, social y religioso. Por lo anterior, es necesario dejar de concebirnos como sujetos aislados y absolutos para conocer al otro y vivir una ética de responsabilidad con el otro, que no solo es el ser humano.